Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar de una vez en nuestro texto, en lo que hago una pequeña introducción, pero quisiera invitarle que me acompañe rápidamente a Segunda de Crónicas, capítulo 34. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. El pasaje de esta mañana es un pasaje que el Señor trajo gran convicción en mi vida personal, gran peso, y no me veía otra opción que simplemente comunicar esas verdades con su iglesia en esa mañana. Antes de leer el texto, es importante que sepamos algo. Muchos de ustedes podrán ver en sus Biblias que cerca del versículo 3 del capítulo 34 aparece un título. Estos títulos no son inspirados per se, más bien cuando se hizo la división de la Biblia en capítulos y en versículos, estos títulos fueron agregados por los escritores, no escritores, pero traductores y arreglistas, para categorizar y en cierta forma poder fragmentar un poco las enseñanzas de las Escrituras. Y muchas de sus Biblias podrán notar que tiene un título encima del versículo 3 que dice Reformas de Josías. Y precisamente de eso quisiera que hablamos en esta mañana, acerca de reformas espirituales. La palabra reforma es definida en el diccionario de la Real Academia como una acción o efecto de volver a formar o a rehacer. Otra definición también es modificar algo por lo general con la intención de mejorarlo. Y casi siempre que nosotros vemos una reforma, no solamente en ámbitos espirituales, sino en ámbito de lo que puede ser una reforma financiera, o una reforma tributaria, o una reforma en planos de cualquier asunto de la vida cotidiana, casi siempre viene a raíz o viene como consecuencia de que nos hemos desviado del fin que hemos estado buscando. Es decir, ya la práctica o lo que se está llevando a cabo no sirve el propósito para el cual se implementó. Y por ende es necesario regresar al principio, reevaluar todo nuevamente y comenzar a hacer cambios para retomar el propósito que estamos buscando. En ocasiones, y lamentablemente, nos alejamos tanto de nuestro propósito original que en vez de salvaguardar lo que tenemos, en vez de rescatar lo que queda, lo único que amerita es comenzar de nuevo. Y esto es cierto en la vida, pero es cierto en la vida espiritual. Y como vamos a ver en esta mañana por el texto que vamos a leer, esta era una situación en la cual se encontraba el reino de Judá, y un hombre, o mejor dicho, un joven, por nombre de Josías, el rey Josías, inspirado y usado por el Señor, fue la punta de lanza para traer una reforma espiritual en toda la nación y el pueblo de Israel. Así que en esta mañana esperamos que este texto también nos sirva de aliento a nosotros y que nos ayude también a reevaluar dónde estamos nosotros en nuestra vida espiritual y qué son las decisiones que debemos tomar para regresar. Vamos a leer el capítulo completo de Segunda de Crónicas, capítulo 34, algo que no acostumbro, pero es importante que veamos toda la historia en contexto para entender la forma como el Señor usó la vida del rey Josías. De antemano le pido disculpas si ven que en algún momento de la lectura yo me detengo o pronuncio de forma equivocada algunos nombres. Hice mi mayor esfuerzo para tratar de recordar los acentos y las pronunciaciones correctas, pero no creo que lo voy a acertar todo. Así que de antemano le pido disculpas. Así que si tienen sus Biblias, vamos a comenzar a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice así la palabra de Dios. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes de sol que estaban puestas
encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre su altura y limpió sobre su altar, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares e imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales los daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y cantores para que comprasen piedras de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas y gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les has encomendado y han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultar a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tieba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dieron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis la palabra del libro
Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré de tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartó de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de su padre, todo el tiempo que él vivió. Señor, bendiga su santa palabra. Ciertamente, a un hombre tan grande como ha sido el rey Josías, con una vida tan excepcional y peculiar, en las Escrituras solamente se dedica a 2 capítulos. Bueno, 2 capítulos en Crónicas y 2 capítulos en los libros de los reyes. Y antes de indagar y comenzar a ver la vida de Josías y ver cómo el Señor comenzó a obrar en su vida y en Israel a través de su vida, es importante que entendamos el contexto en el cual se encuentra, porque entendiendo las circunstancias en las cuales Josías toma su reinado, nos ayuda a nosotros a apreciar con más certeza lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Josías. Ustedes recordarán que para este tiempo en la historia de Israel, el reino de Israel había sido dividido. Después de que Salomón murió y entregó el reino de Israel a su hijo Roboam, se llenó de soberbia, quiso imponer más tributos, quiso imponerle más carga a toda la nación de Israel, y esto produjo que hubo una ruptura en el reino de Israel. Una parte de las tribus, de hecho 10 de las tribus, se dividieron y se convirtieron en lo que fue llamado el reino del norte o el reino de Israel, el cual estuvo bajo el reinado de Jeroboam. Y el reino del sur se llamaría el reino de Judá, que quedó bajo el reinado de Roboam. Y ese fue el inicio del deterioro de la nación de Israel en todo el periodo de los reyes. Si nosotros leemos el libro de Crónicas, los 2 libros de Crónicas, o si leemos los 2 libros de Reyes, vemos que constantemente se repite que rey tras rey fueron inclinándose a idolatría, fueron inclinándose en pos del paganismo y alejándose cada vez más de una adoración y una consagración al Dios de Israel. Con unas pocas excepciones que encontramos a través del libro de los Reyes y Crónicas, todos los reyes del pueblo de Israel fueron recordados por esas palabras: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero no solamente esta es la imagen general de la condición del pueblo de Israel, sino que vamos a enfocarnos precisamente en el reino de Judá, que era aquel reino que le correspondía al rey Josías. Ya el reino de Israel para este momento había sido llevado cautivo por los asirios, ya había dejado de cierta forma de ser un reino soberano y solamente permanecía el reino de Judá. Pero el rey Josías tuvo la encomienda de tomar la posesión, y aunque nosotros vemos desde primera instancia que fue un reinado exitoso, que el Señor bendijo su reinado, las condiciones en las cuales Josías tomó ese reinado no fueron favorables en ninguna manera. Dios ya había sentenciado,
la sentencia, o mejor dicho, ya había sellado la sentencia de que iba a castigar e iba a traer condenación sobre la nación de Judá por sus pecados, por su idolatría, por irse en pos de dioses paganos. Y esa consecuencia iba a ser acarreada en el hecho de que toda esa nación también iba a ser llevada cautiva. Pero más inmediatamente vemos desafíos incluso en la misma familia de Josías, ya que su abuelo Manasés, dice las Escrituras, que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, tanto así que el juicio de Dios sobre la nación de Judá se le atribuye en gran parte al legado pecaminoso que había tenido su abuelo Manasés. Segunda de Reyes, capítulo 23-26, pasaje paralelo, habla de eso cuando dice: con todo esto, Jehová no desistió del ardor con su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés la había irritado. Pero lo interesante es que Jehová, cuando dice esta palabra, ya Manasés había partido, había muerto ya hace mucho tiempo atrás. O sea que todavía se veían las consecuencias, todavía se veían los efectos de este legado pecaminoso de este rey. Por encima de eso, el padre de Josías solamente reinó por 2 años. Su padre fue Amón, y también se describe en las Escrituras que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando comenzamos a unir todas estas piezas, vemos un cuadro que sin lugar a duda es digno de temer y digno de entristecerse. Tenemos por un lado un legado pecaminoso que había invadido toda la nación. Tenemos también a un templo y consecuentemente una adoración que había sido derribado y que estaba en ruinas, o deteriorado, mejor dicho. También vemos la ausencia en la vida de Josías de personas que fueran piadosos. De hecho, vemos la ausencia ni siquiera de un padre, porque a la edad de 8 años tuvo que asumir el reinado de su padre. Vemos aquí a un rey Josías que tenía todos los factores en contra para ser un buen rey. Sin embargo, Dios habría de usar a este joven rey para impulsar en toda la nación de Judá y consecuentemente en el pueblo de Israel una reforma espiritual que habría de traer de regreso a la nación de Israel a la adoración y a la relación para el cual el Señor los había elegido. Y lo que vamos a ver es, partiendo de este capítulo, vamos a ver primeramente el camino que llevó a la reforma espiritual de la nación, producto de un corazón sensible a Dios. Después vamos a ver cómo el pueblo llegó a esta reforma mediante la exaltación de la palabra de Dios y reconociendo la autoridad de la palabra en sus vidas. Y por último vamos a ver también cómo fue que la vida de Israel y la vida de Josías cambió después de que el Señor creó esta reforma por medio de él, y cómo el pacto que él hizo delante del Señor fue un sello de seguridad a la obra que el Señor estaba haciendo en él y a través de él. Pero vamos a comenzar, valga la redundancia, por el principio. Dice el versículo 1 y el versículo 2, de antemano nos da la respuesta de que Josías era un rey que había hecho lo correcto y que había agradado al Señor en todo lo que había hecho. No había otro como Josías, que hizo lo recto ante los ojos del Señor, y dice, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha, ni a izquierda. Solamente 8 reyes de 20 reyes que tuvo la nación de Judá hizo lo bueno ante los ojos de Dios. 8 reyes de 20. En la nación del norte, en la nación de Israel, fueron 20 los reyes que se sentaron en el trono, y fueron 20 los reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Pero aquí vemos a este Josías que a la edad de 8 años asume el reinado de una nación. Yo no sé ustedes, pero mi hija tiene 5 años, en 3 años cumple 8. Y no me imagino ni siquiera dándole la llave de la casa. No me imagino ni siquiera dándole la responsabilidad de tener que llevar un presupuesto. Y mucho menos de tener que dirigir una nación. Pero Josías contaba con el respaldo de parte del Señor. Los versículos a continuación nos dan el detalle de cómo fue que Josías llegó a hacer lo recto delante de los ojos del Señor.
El autor de Crónicas nos dice en el versículo 3 que a la edad de 16 años, es decir, 8 años después que él había comenzado a reinar, en el versículo 3, dice aquí el texto que Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y reitera el autor de Crónicas que él era un muchacho. En su condición de joven, él manifestó un deseo, él manifestó una inclinación de buscar al Dios de David su padre y romper los paradigmas y romper la tradición que había precedido a todos sus ancestros. Josías ya tenía conciencia del bien y del mal. Posiblemente él había recordado la tragedia que había venido a la vida de su padre y de su abuelo por haber desobedecido a la palabra del Señor y por no haber tomado en cuenta en Dios. Pero lo interesante es, como dice el texto aquí, que Josías se propuso buscar al Dios de David. Y esta palabra buscar tiene la idea de buscar en toda situación. No es una curiosidad, sino un deseo ferviente, una determinación de buscar al Señor hasta que fuera encontrado. Es interesante que esa es la misma palabra y la misma actitud con la cual el Señor describe que Él recibe a aquellos que le buscan. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios dice en su palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiese de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es evidente que temprano en su vida Josías se había propuesto conocer al Dios de David, conocer al Dios de las Escrituras y hacer lo correcto delante de él. Su deseo era sincero y su corazón estaba sensible a Dios, estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios y de conocerlo. Por consecuencia, Dios le habló a Josías. Y estos son los corazones que Dios está buscando: corazones blandos, corazones sensibles, corazones tiernos ante su palabra y ante su presencia, que son corazones como de un niño dispuestos a recibir la palabra y dispuestos a ponerla por obra. Mateo 18:3 nos lo reitera cuando dice: de cierto os digo, el Señor Jesucristo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y más adelante también dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es que el corazón de un niño es aquel que reconoce su insuficiencia. El corazón de un niño es aquel que no teme pedir ayuda. Es aquel que no ha sido arropado y corrompido en todo el sentido de la palabra con el orgullo de la raza humana. Y es el corazón de un niño que Dios busca en cada uno de nosotros, como bien fue el corazón de Josías. Son estos corazones dispuestos y sensibles que se convierten en un terreno fértil para que Dios traiga avivamiento y reforma en sus vidas. Pero a pesar de que Josías tenía el corazón de un niño, rápidamente vemos que tenía la convicción de un hombre. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y estos versículos, aunque dicho en el Nuevo Testamento, ciertamente describen el corazón y la actitud del rey Josías, que aún siendo apenas un muchacho, Josías tenía los pantalones de un hombre para hacer lo que Dios le había encomendado y lo que Dios esperaba de él. 20 años tenía Josías cuando comenzó a purificar, cuando comenzó a purgar la nación de Judá y consecuentemente también parte de la nación de Israel de todos los pecados y todo el historial de idolatría y paganismo. 20 años tenía el rey Josías. Josías había buscado a Dios y Dios lo había encontrado y lo había transformado. Ningún hombre que visita a Dios vuelve igual. Ningún hombre que se expone y que es sensible a la palabra del Señor y que busca al Señor de todo corazón regresa decepcionado, porque Dios lo encuentra
y Dios lo transforma como hizo con Josías. Josías fue sobrellevado por un celo de Dios, y un celo que fue transformado en un desprecio hacia todo lo que era la idolatría y hacia todo lo que era el paganismo y los dioses ajenos. Y el texto nos dice claramente cómo a esa joven edad comenzó a hacer cosas inimaginables que cualquier rey pudiera haber hecho. Dice aquí que comenzó a limpiar a Jerusalén de toda la idolatría de sus padres. Destruyó los altares de los dioses, profanó las tumbas de los sacerdotes paganos, sacando los huesos y quemándolo y esparciendo su ceniza por encima de los altares. Obviamente un hecho de completo desgracia para la persona o los huesos o los restos de estos sacerdotes paganos. Incluso vemos que él salió de su jurisdicción, yéndose incluso a las ciudades del reino de Israel, al remanente de lo que había quedado de la deportación del reino del norte, y fue hasta allá también a derribar los altares y las imágenes de acera, no para atraer al pueblo, no para dominarlo, no para ensanchar su territorio, sino para que también ellos puedan experimentar y ellos también puedan ser purgados y erradicados de la idolatría que había causado su exilio. Obviamente esto fue una táctica atrevida y arriesgada, porque al hacer esto, Josías estaba derribando los puntos de adoración de dioses paganos. Josías estaba derribando los puntos donde el pueblo estaba acostumbrado a ir y adorar, y corría el peligro de que el mismo pueblo se amotine en contra de él. Ustedes recordarán en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cómo sucedió lo mismo en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo junto con todos sus discípulos predicaban el evangelio, y esto afectó a los mercaderes de dioses en aquella ciudad. Pero en el caso de Josías, él tenía un compromiso con su pueblo, pero más que un compromiso con su pueblo, él tenía un compromiso con Dios. Y ese compromiso que él tenía con Dios hizo llevarlo a actuar de tal forma, aun si esto implicase que él recibiese el repudio o la desaprobación de su propia nación. Josías tenía un corazón sensible a Dios y un espíritu dispuesto a hacer lo que sea necesario para restaurar la relación con Dios y para restaurar una adoración sana y correcta con el Dios de Israel. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto nosotros somos como Josías? ¿Cuánto de nosotros tenemos un espíritu dispuesto a hacer lo que sea necesario para procurar una reforma espiritual en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros anhelamos tener una relación más cercana con Dios? Deseamos crecer en el conocimiento de Dios. Soñamos con ser usados en la obra de Dios, pero no estamos dispuestos a que Dios haga lo que sea necesario para que cumpla ese cometido. ¿Acaso estamos dispuestos a permitir que Dios derribe los altares en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios queme las imágenes en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra reputación y nuestra aceptación y nuestro respeto de la sociedad con tal de procurar que la justicia de Dios prevalezca entre los hombres? La razón por la que en ocasiones no vemos transformación en nuestras vidas, la razón por la cual muchas veces nos quedamos en el deseo y no se materializa en una reforma espiritual, es porque no estamos dispuestos. Es porque, y perdonen la palabra, y me incluyo yo también, somos cobardes. Pero ese no fue el caso con Josías. A pesar de su temprana edad, a pesar de su juventud, Dios comenzó a hacer grandes cosas a través de su vida. Pero después llega y vemos en el versículo 8 en adelante que comienza a suceder un episodio interesante en la vida de Josías. Y es que el Señor había permitido todo esto en su corazón, preparándolo precisamente para este momento crucial, no solamente en su vida, pero también en su reinado.
Dios había comenzado a obrar en Josías y en Judá, pero apenas fueron los primeros pasos hacia una reforma espiritual. Todavía quedaba un largo camino. Y Josías era joven, y siendo joven le faltaba mucho por aprender. De eso no cabe duda. Pero en aquello que Josías conocía, aquello que él sabía que Dios demandaba, aunque fuera poco, él había mostrado ser fiel y diligente. Él no se preocupaba por lo que él no sabía, más que lo que se preocupaba por lo que él sí sabía que tenía que hacer y de lo cual Dios le iba a pedir cuenta. Y como consecuentemente él fue fiel en lo poco que él sabía, Dios le dio más. Y Dios le confió más y le reveló aún más en su vida para bendecirle y para transformarle. Josías había purificado la tierra de la idolatría pagana, pero ahora él dirige su atención a enfocarse en la restauración del templo de Dios. Un templo que a través de los años, si se pudiera decir, había caído en deterioro, había cogido polvo y había sido descuidado por todos los reyes que habían precedido antes de Josías. Ya para este momento dice el texto que Josías tenía 26 años. 26 años cuando ordenó reparar el templo de Dios. La decadencia de la vida espiritual de Judá era evidente en el descuido que tenía el templo. Y esto es cierto en cualquier sociedad. Mientras más la sociedad se va en pos de ídolos, mientras más la sociedad se corrompe, tenemos que preguntarnos y decir, ¿dónde ha estado la iglesia? ¿Dónde ha estado la iglesia de Cristo Jesús, que debió de ser esa sal, que previene la descomposición, que debió ser la luz que alumbraba en medio de la tiniebla? Eso es lo que sucedió en Israel. Dice el texto que grandes reparaciones tuvieron que hacerse. El hecho de que llamaron albañiles, carpinteros. El texto en Reyes nos dice que tuvieron que traer piedras y materiales de todo lugar para reparar y para poder restaurar el templo. Nos da a entender de que su deterioro era grave. Incluso el rey tuvo que hacer una recolecta y recaudar fondos para reconstruir el templo. Sin embargo, ninguna evidencia es más contundente del deterioro espiritual de Israel que precisamente esa que nosotros vemos aquí, que se había extraviado el libro de la ley de Moisés, que la palabra de Dios había sido olvidada, que el libro, las leyes, el Pentateuco había quedado en el olvido y no se conocía ni se sabía lo que Dios había dicho y revelado a su pueblo por medio de su siervo Moisés. Lo interesante del caso es que nadie tampoco estaba buscando el libro. No se nos dice que hubo una cacería o hubo un comité de búsqueda y rescate. No. Simplemente ellos comenzaron a limpiar y a recoger. Y en una de esas esquinas vino el sacerdote y encontró un libro. Y cuando lo abrió, vio que decía el libro de la ley de Moisés. Alguno diría, qué suerte, qué coincidencia. No fue coincidencia tampoco, hermanos. Fue providencia de Dios, porque ese libro, aunque estuvo oculto, debía de ser hallado precisamente en ese mismo momento. Y fue puro y gracias a la providencia de Dios. Las circunstancias que rodean este hallazgo fueron providenciales. El hombre estaba restaurando el templo y Dios había de restaurar la adoración. El hombre se había dispuesto a acercarse a Dios y Dios había encontrado al hombre para mostrar el camino de regreso. El tiempo también fue providencial, porque fue el rey Josías que encontró el libro, no uno de los reyes paganos que pudo haberlo tomado y quemado, sino aquel que lo habría de usar, aquel que lo habría de escuchar y poner por práctica. La palabra de Dios siempre llega en el momento oportuno. A veces llega cuando estamos buscando del Señor, pero a veces llega cuando estamos huyendo del Señor, como en el caso del profeta Jonás. A veces la palabra de Dios llega a nuestra vida en tiempo de escasez para decirnos que Dios es nuestro sustento y que Él nos cuida. O a veces llega en tiempos de abundancia para recordarnos que todo esto es pasajero y que Dios es nuestro único tesoro y Cristo es nuestra única esperanza. A veces llega también para animarnos, para decirnos que estamos haciendo lo correcto, que perseveremos hasta el final. O a veces llega para confrontarnos porque hemos sido negligentes.
pero siempre llega en el momento oportuno y siempre llega en el momento adecuado. Y cada uno de nosotros hacemos bien en obedecer la palabra cuando llega a nosotros. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ciertamente eso había sido un hallazgo oportuno, pero más que un hallazgo oportuno, vemos también una respuesta apropiada por parte del rey Josías. Tan pronto el libro fue hallado, dice aquí el texto que fue traído delante del rey y fue leído por Safán en su presencia. Y al escuchar las palabras del libro, al escuchar todo lo que estaba diciendo, el corazón del rey fue movido a tal punto que rasgó sus vestidos en señal de indignación, en señal de desconcierto, en señal de asombro de que el pueblo de Israel y sus padres y consecuentemente él mismo había faltado y había olvidado las palabras del Señor. Esta primera reacción a la lectura del libro es muy interesante. ¿Por qué Josías rasgó sus vestidos? ¿Por qué Josías fue movido en tal humillación cuando fue uno de los pocos reyes que había hecho lo correcto delante del Señor? Cualquier cosa él pudo haber atribuido a la ignorancia y decir, bueno, nosotros no sabíamos, a mí nadie me dio un libro, a mí nunca me dijo lo que teníamos que hacer. De hecho, yo he sido el único que he tratado de hacer lo correcto. Pero esa no fue la reacción de él. La reacción del rey Josías fue de un pecador que se había identificado con su pecado. Y él rasga sus vestidos en el versículo 19, pero no se queda ahí, sino que identifica que ese pecado de sus padres y ese pecado de su pueblo también era su propio pecado. Él también era copartícipe del pecado y consecuentemente copartícipe de las maldiciones que habrían de venir por su desobediencia. ¿Y qué hace? No se queda de brazos cruzados, sino que envía una comisión. Envía a indagar y decirle, si el Señor ha dicho esto en tu palabra, no podemos quedarnos parados. Tenemos que saber, manden, indaguen delante del Señor, a ver qué el Señor desea de nosotros. La comisión del rey, como habíamos leído, llega a una profetisa por nombre Hulda. Y aunque una profetisa o las profetisas no son muy comunes en los registros bíblicos, aún así no son nulos, ya que vemos algunos pocos casos de profetas. Pero lo interesante del caso es que cuando llegan aquí a esta profetisa, el Señor habla por medio de ella y le dice dos cosas a esta comisión. Lo primero que le dice, ciertamente lo que ustedes acaban de leer va a suceder. Ciertamente el castigo y la ira de Dios caerá sobre el pueblo de Israel por haberse ido en pos de dioses ajenos. Ya Israel, ya la nación de Judá había cruzado el punto de no regreso. Fíjense en las palabras que utiliza en el versículo 23 y 25. Y dice, y ella respondió, dijo, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid a los varones que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Imagínense cómo debió caer este mensaje sobre esa comisión. El hecho de que el Señor diga, sí, es cierto, y nada lo va a cambiar. Pero él tenía un segundo mensaje para Josías. Así como Dios había confirmado su juicio y su castigo, también había afirmado y había dado un destello de esperanza cuando le dice que este juicio que habría de venir iba a ser postergado, iba a ser retrasado, si se pudiera decir, gracias al corazón y gracias a la intercesión y gracias a la humildad que mostró el rey Josías. Toda una generación fue exonerada del juicio de Dios por la justicia de un hombre. Y eso es algo que debe
cautivar nuestros corazones, hermanos. Josías no encontró misericordia delante de Dios por sus propios atributos y por su propia justicia. Cuando viene el Señor y les dice en el versículo 26, y le habla acerca de eso, no le está diciendo que por cuanto Él fue y trató de purificar a Israel de su idolatría, el Señor halló gracia en sus ojos. No le dice que tampoco porque Él haya iniciado la reparación del templo, Él iba a postergar su juicio. Dios pasó todas estas hazañas por alto en la vida de Josías, pero lo que verdaderamente movió a Dios a misericordia, lo que verdaderamente llamó la atención de Dios fue ver la humillación de Josías ante la lectura de su palabra, ante la exposición de su palabra en su vida. Dice aquí que su corazón fue movido a arrepentimiento por la palabra de Dios. Y él se humilló delante de Dios y todo su ser fue abatido con la idea de que él y sus padres habían provocado la ira de Dios. Mis queridos hermanos, no fueron ni las hazañas ni las proezas del rey Josías hechas en el nombre de Dios que lo exaltaron. Fue una sincera humillación ante el ministerio de la palabra de Dios lo que engrandeció a Josías ante los ojos del pueblo y ante los ojos de Dios. Fue un corazón receptivo a escuchar la palabra de Dios y humilde para decir: sí, es verdad, hemos pecado, y sí, es verdad, Señor, dinos qué tenemos que hacer para corregir nuestro pecado. Isaías capítulo 66, versículo del 1 al 2, nos habla sobre esto cuando dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podréis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero fíjense cómo dice el versículo: pero a este miraré, al que se humille y contrito de espíritu, y que tiemble ante mi palabra. El Señor está diciendo: esta edificación, este templo, con toda su majestad, con todo su esplendor, no es una morada que me llame la atención, no es algo que motive mi deseo de habitar en ese templo hecho por manos de hombres pecadores. Pero un pueblo humillado, un pueblo sensible, un pueblo que tiemble al escuchar mi palabra, ahí yo voy a morar. Ahí yo anhelo habitar. Esos versículos no solamente nos presentan la gran humillación de Josías, pero aquí hay un mensaje aún más glorioso. Y es que en esos versículos nosotros vemos una sombra, un pequeño destello de lo que sería el mensaje más glorioso predicado por todo el mundo y el mensaje más maravilloso que nuestros oídos alguna vez habrán escuchado. Ese es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Josías, en estos pocos versículos, sirve como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Aquel por quien cuya justicia, cuyos buenos actos justos, aquel que se humilló delante del Señor, por causa de ese hombre, la ira de Dios fue apaciguada. Aquel hombre que por su obediencia, por la obediencia de uno, muchos fueron salvos y muchos fueron librados del castigo y la condenación. Ciertamente el juicio de Dios viene sobre este mundo, pero en su iglesia será exonerada, y no por los méritos de su iglesia, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de una sola persona, que es Cristo Jesús, que en una generación perversa, que en una generación llena de pecado, se hizo hombre, vino aquí a la tierra y vivió de tal forma que agradó a Dios en justicia y en santidad, y no mereciendo la muerte, sufrió la muerte y la condenación por amor a nosotras, y por cuyas heridas hemos sido sanados. Por la muerte de un justo, como dice la palabra, muchos han llegado a recibir el perdón de pecado y la expiación de su pecado, y una relación íntima con el Señor. Y como dice el texto, y podrán descansar en paz, y no verán la condenación y el castigo que Dios va a traer sobre este mundo.
porque la ira de Dios ha pasado por alto. La ira de Dios ha sido apaciguada en la cruz del Calvario, pero va a llegar. Segura va a llegar sobre esta generación. Segura va a llenar sobre esta humanidad y este pueblo y esta era llena y corrompida con el pecado. Pero aquellos que hemos disfrutado de las bendiciones de Cristo Jesús, seremos exonerados de tal ira. Hermanos y amigos, ya al final del capítulo vemos a un Josías que ha recibido la palabra. Vemos a un Josías que ha sido humilde en recibirla, en ponerla por práctica e indagar delante del Señor. El Señor ya había hecho una obra significativa en su vida en Israel, pero Josías no se quedó ahí. Lo que él había escuchado debía de ser compartido con toda la nación. La palabra de Dios no podía quedarse atrapada en su mente, debía de ser propagada, debía de ser comunicada ante todos sus hermanos. Por ende, él convocó a toda la población. Y como dice aquí el versículo, él llamó a todo el mundo, a los ministros y laicos, grandes y pequeños, a toda la nación de Israel, que se dieran lugar en el templo. Y ahí en el templo comenzó a leer la palabra de Dios. Comenzó a leer el libro que él había escuchado, porque todo el pueblo tenía que ser expuesto al ministerio y a la palabra de Dios. Israel estaba experimentando una reforma espiritual. Pero lo interesante de esto es que en el epicentro de esta reforma, en el núcleo, estaba el ministerio y la predicación de la palabra de Dios. Y es que toda reforma debe nacer de la palabra del Señor, y toda reforma espiritual se sustenta en el ministerio de la palabra de Dios y de su predicación y enseñanza. Fue la palabra de Dios que humilló el corazón de Josías, y era la palabra de Dios que había de humillar los corazones de toda la nación de Judá y de todo el pueblo de Israel. Josías muy bien pudo haber dicho al pueblo lo que ellos debían de hacer o lo que le dijo la profetisa, pero no, él llamó y convocó al pueblo porque ellos tenían que escuchar por su propio oído lo que Dios tenía que decirle a cada uno de ellos. Después de esto vemos que Josías hizo un pacto. Hizo un pacto delante de Dios y delante del pueblo. Después de haber escuchado, como dice aquí el libro, las palabras del libro del pacto. Pero la pregunta es, ¿por qué un pacto? ¿Era necesario hacer un pacto? Ya el Señor había dicho que iba a pasar por alto su juicio. ¿Qué necesidad había de tener que hacer un pacto en frente de todo el mundo? El pueblo de Israel no debía conformarse con simplemente una lectura o una predicación de la palabra. Ellos habían sido expuestos a la palabra, pero debían de hacerse resoluciones, debía de haber un plan de acción, debía de haber puesto por obra lo que habían escuchado. Así que lo que Josías está diciendo con este pacto es llevando al pueblo a responder la pregunta: ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya hemos escuchado la palabra y hemos escuchado lo que Dios espera de nosotros, y hemos escuchado lo que nosotros hemos producido en nuestra nación por nuestro pecado. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué decisiones vamos a comenzar a tomar a partir de este momento? Y esto era la razón del pacto. Pero hay otra razón interesante también. Josías y todo el pueblo de Israel debían de rendirse cuentas unos a otros. Este pacto fue un pacto público, fue un compromiso hecho a los ojos de todo el mundo, y esto sirvió de una forma de decir al pueblo de Israel: el pueblo sabe lo que yo, Josías, voy a exigir de ustedes, pero también ustedes deben saber lo que deben exigir de mí. Y este pacto fue público, y este pacto se anunció y se proclamó en frente de toda la congregación. Ese pacto decía que ellos debían de caminar en pos de Jehová, no en pos de los dioses ajenos como sus padres habían salido. Debían de guardar sus mandamientos, sus testimonios y estatutos. Debían velar y procurar poner por obra los preceptos que Dios había mandado. Pero también debía de hacerlo con todo corazón y con toda su alma. Y esto es algo interesante, ese último punto. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios no se puede hacer a medias. Un pacto con Dios debe ser un pacto intencional, sincero
y que nazca de un corazón humillado y arrepentido. Si ustedes notarán más adelante en el versículo 32, que dice aquí que Josías obligó al pueblo a que hicieran el pacto. Josías, posiblemente temor de que el pueblo no hiciera su pacto por su propia voluntad, o posiblemente sobrellevado con el momento y indignación de lo que estaba sucediendo, él promulgó, él utilizó su autoridad como rey para someter a todo el mundo a cumplir el pacto. Ese pacto debía de nacer del corazón de un espíritu humillado, no de un mandato, no de una ley establecida por un rey. Y el profeta Jeremías testifica de esto. Jeremías, que todos conocemos su libro, fue contemporáneo del rey Josías. Y en el capítulo 3, versículo 10 de su libro, habla de esa nación diciendo: con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió de mí de todo corazón, posiblemente de un poco, pero no de todo corazón. Y dice, sino fingidamente, dice Jehová. Ese pacto debía nacer de los corazones de cada uno de los pobladores, como había nacido en el corazón de Josías. Pero Josías fue diligente, Josías llevó a cabo, y se nos dice el versículo 33, que él llevó y siguió purgando la nación de Israel. Ya sabemos lo que Dios espera, no podemos quedarnos en brazos cruzados, aún con más vehemencia y aún con más fervor debemos llevar a cabo una correcta adoración delante del Señor. El autor de Crónicas solamente se limita a decir en el versículo 33 que Josías quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel y que hizo que todos se hallasen, y que todo lo que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Pero si vamos al texto paralelo en Segunda de Crónicas, nosotros vemos que ese solo versículo se expande en aproximadamente 16 versículos. O sea, con mayor vehemencia, Josías hizo una campaña de seguir purificando la nación de Israel, quitando los altares, derrumbando los lugares de incienso, sacando los huesos de todo falso maestro que llevó el corazón de Israel a corromper y adulterar contra su propio Dios. Incluso derribó los altares que habían sido levantados por su padre Salomón cientos de años atrás y que todavía estaban de pie. Y él fue hasta allá y dijo, incluso lo de Salomón, con toda esa sabiduría, también deben salir estos. Él destruyó los altares donde se habían sacrificado los niños a los dioses. Él destruyó los lugares donde el pueblo se había prostituido en adoración a los dioses paganos. El rey Josías hizo todo lo que tuvo a su alcance para erradicar la idolatría del pueblo de Israel y de retomar una correcta adoración en Dios. Y su esfuerzo no fue en vano. Como bien dice al final del texto, que durante todo su reinado Israel disfrutó de un periodo de prosperidad espiritual. Lo que ningún rey había hecho, lo que por tantos años la tierra anhelaba, una nación que vaya en pos de Dios, una nación que honra al Señor, una nación que ponga obedecer la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. La generación que se había sentado bajo el liderazgo de Josías la estaba experimentando y disfrutando. Josías nos enseña que no podemos ser condescendientes con el pecado. Un solo altar que permanezca ya es demasiado. Un solo pecado que permanezca es demasiado. Como bien dice en Gálatas, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y si verdaderamente anhelamos una reforma espiritual, si verdaderamente anhelamos regresar a la adoración correcta delante del Señor, debemos tener una política, debemos tener una mentalidad de cero tolerancia hacia el pecado. Al final de cuentas, es el corazón de la reforma. Ese es el corazón de una reforma, abandonar el pecado para seguir en pos de nuestro Dios. Y mientras permanezca un altar, mientras permanezca un lugar de holocausto, mientras permanezca un remanente de idolatría en nuestros corazones, la reforma no se llevará a cabo.
Estas son las palabras con las cuales el autor del libro de Reyes describe el legado de Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25 dice: y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ni lo hubo antes, ni lo hubo después, que se convirtiese al Señor, que regresase al Señor, que se arrepintiese y trajera junto con él toda la nación al lugar donde Dios los estaba esperando. Y yo me pregunto, si esto fuese dicho de alguno de nosotros, si esto fuese dicho de mi vida, si esto fuese dicho de mi familia, si esto fuese dicho de mi iglesia, que no ha habido una como esta, ni lo habrá tampoco, que de todo corazón y de toda su fuerza y de toda su alma se convierta al Señor. La grandeza de Josías no residió en sus logros políticos, ni en sus victorias militares, ni en la prosperidad de su economía. La grandeza de Josías estaba en el hecho de que un joven rey se humilló delante de Dios y guió a toda una nación a una reforma espiritual en obediencia a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude y en su soberanía levante hombres y mujeres entre nosotros que sean como Josías. Padre, tú conoces que nosotros no tenemos caridad moral. No tenemos calidad moral, Señor, para señalar el dedo de Israel, a Israel. No tenemos los atributos, no tenemos el historial, no tenemos, Señor, la pureza ni la santidad de decir que nosotros hemos hecho diferente a ellos. Todo lo contrario, Señor, nosotros que hemos recibido aún más revelación, que no solamente tenemos la ley, que tenemos el ejemplo de los profetas, de los reyes, que tenemos los escritos del Nuevo Testamento, tus evangelios, Señor, tus epístolas a tu iglesia. Padre, que tenemos toda la revelación tuya en la palabra del Señor y que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y aún así nosotros también vamos en pos de dioses. Nosotros también, Señor, nos enorgullecemos y desplazamos nuestra adoración a ti. Padre, perdónanos, porque también nosotros, Señor, hemos caído en el pecado de Israel. Pero permite, Señor, que aún de las tierras lejanas a donde nos hemos extraviado, aún en el lugar donde nos encontremos, que tú puedas avivar en nuestros corazones tal espíritu, tal humillación, tal arrepentimiento, tal sensibilidad a tu palabra, que tú nos traigas de regreso para que seamos el pueblo, para que seamos el hombre, la mujer, la iglesia que tú esperas de nosotros, a la cual tú nos has llamado. Padre, como hiciste con tu pueblo Israel, recógenos de entre las naciones y reúnenos nuevamente, Señor, para escuchar tu palabra y para pactar delante de ti que lo vamos a poner por obra y que vamos a hacer una iglesia santa y sin mancha delante de ti. Padre, esa es nuestra oración, pero dependemos de ti, Señor, que tú hagas tu obra. Bendícenos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.